Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana. Hace un momento hablábamos de esta propuesta del gobierno federal de se tenga un salario mínimo, un salario digno para los policías del país y que sus familias cuenten con lo mínimo necesario para asegurar una vida digna. Para analizar este tema, saludo con mucho gusto a Genaro Ahumada, él es investigador de la organización Causa en Común. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Pues de entrada, ¿cómo ves este salario digno para los policías que se propone desde el gobierno, desde el Secretariado Ejecutivo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? ¿Es suficiente o no? Ahora hicimos todo un recuento sobre cuáles son las necesidades reales que tiene una familia cuyo principal integrante o el que provee en buena medida recursos al hogar es el papá y tiene pues este ejercicio de policía municipal, estatal, de tránsito, etcétera, no le alcanza con estos más de 13,500 pesos que se está proponiendo. No, Mario, definitivamente no alcanza este sueldo. No creemos que sea un sueldo, como ellos llaman, digno para la policía. Estamos hablando de un sueldo de 13,639 pesos, que es lo que propone la CONASAMI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero más allá de, mira, una parte vemos positivo que en México se esté hablando de los sueldos de los policías porque tienen muchísimos años olvidados. Pero por otro lado también queremos recalcar y siempre poner el punto de vista de el nivel de violencia y de inseguridad que enfrentan los policías, el riesgo que enfrentan en sus labores cotidianas. Por ponerte solamente un dato, Mario, a ti y a tu audiencia, en lo que va del año se han asesinado al menos a 237 policías, según el registro que lleva Causa en Común, que publicamos cada semana. Es una profesión de muy alto riesgo y consideramos que el sueldo que se está proponiendo no cubre las necesidades que tendría que cubrir, sobre todo por el nivel de riesgo que enfrentan, Mario. El aumento al salario de los policías en México es, digamos, una forma de evitar que caigan en tentación de cometer actos de corrupción o no los disuade de estas prácticas. Mira, tendría que ser un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo que realizan cotidianamente, no solamente por la ciudadanía, sino también para llevar, como tú bien decías, un ingreso a sus familias. Por supuesto que un buen ingreso persuade a las y los policías de evitar actos de corrupción o de coludirse con grupos del crimen organizado, como se ha sabido, ¿no? Que de repente ciertos policías municipales con muy bajo ingreso pues sirven de halcones para determinados grupos delincuenciales, en donde pues solamente con avisar una o un par de veces, pues reciben incluso mucho más de lo que podrían percibir en un solo mes. Por ejemplo, está el propio estudio que presenta la CONASAMI y el Secretario Ejecutivo, dicen que, por ejemplo, un estado como Veracruz es de los estados donde más violencia hay, pero donde menos perciben los policías. Entonces, también las y los policías, Mario, enfrentan una gran desigualdad salarial y laboral en general. Obviamente el salario es una parte muy importante, pero por otro lado también enfrentan condiciones de desigualdad en cuanto a la compra, por ejemplo, de equipamiento. Una encuesta que realizó Causa en Común hace un tiempo señala que muchos policías señalan que de su propio sueldo tienen que comprar sus botas, sus uniformes, todo el equipamiento, que incluso arreglar sus patrullas, sus propias armas, ¿no? Además de que en ocasiones señalan que algunos mandos policiales pues les piden ciertas cuotas, entonces estamos hablando de una desigualdad salarial y de una desigualdad que enfrentan las y los policías muy grande, Mario. Esta propuesta o decisión de aumentar el salario a los policías de México se da en el contexto también en el que el gobierno federal, el presidente López Obrador, quiere darle también más fuerza al ejército, a la marina, en las tareas precisamente de combate al crimen organizado y de seguridad. Ahora van a hacer esta gira por los municipios más inseguros y violentos de México y anunció el presidente este incremento de 50,000 millones de pesos al presupuesto del ejército. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo reaccionan, se sienten los policías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, quitándoles, digamos, estas tareas de resguardo y cuidado a la población mexicana?
Pues de entrada, Mario, lo que nosotros consideramos es que se parte de un prejuicio, un prejuicio en el que se estigmatiza a las y los policías, se les pone en una situación de vulnerabilidad, señalando permanentemente que las y los policías son corruptos, cuando sabemos que no necesariamente o no todas y todos lo son así. Además, como bien comentas, las condiciones laborales, por ejemplo, que tienen los elementos de la Guardia Nacional, que son mayoritariamente emanados de las Fuerzas Armadas, no tienen nada que ver con las condiciones de seguridad social y laborales que enfrentan las y los policías. Este programa, si uno hace la sumatoria, por los 350,000 policías que más o menos hay en todo el país, tanto a nivel estatal como municipal, sería un programa de un costo aproximado de 5,000 millones de pesos. Como bien comentas, se hizo un aumento de casi 50,000 millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional, por lo cual podríamos decir, bueno, si el salario se duplicara, digamos, a 26,000 pesos por policía, la inversión ni siquiera alcanza el 25% de lo que se le dio a la Guardia Nacional el domingo pasado en el anuncio que dio el presidente. Entonces, lo que consideramos es que la seguridad debe de contar con policías bien pagados, con policías capacitados y con policías que tengan todo el equipamiento para el nivel de riesgo y el nivel de violencia que está enfrentando México, Mario. Ayer, hace un par de días, el fin de semana, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, precisamente se refirió al tema de por qué las Fuerzas Armadas están tomando un rol más preponderante en el combate al crimen organizado y a la delincuencia. Habló del tema de la corrupción en los servidores públicos en general. Si nos permites, Germán, vamos a ver esto que dijo ayer el secretario de Marina. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Y bueno, de alguna manera el secretario de Marina pues dice los servidores públicos sí son los policías y muchos otros de la Administración Pública Federal, las Fuerzas Armadas, tenemos más presupuesto y más confianza por parte del presidente. Bueno, yo así lo entendí, porque no estamos corrompidos como otros funcionarios. Mira, nosotros lamentamos mucho la declaración que se hizo porque volvemos al mismo punto, se mete en un mismo costal a todos los servidores públicos. Nos parece que se parte de prejuicios equivocados, como fue incluso la desaparición de la propia Policía Federal. Como tú recordarás, Mario, y tu audiencia, la Policía Federal desaparece por este prejuicio que se tenía de que había corrupción, de que no eran eficientes. Incluso en el propio informe que dio el presidente el 30 de junio respecto al aniversario de la Guardia Nacional, volvió a señalar que ya con los 100,000 elementos que tiene la Guardia Nacional ya duplica y un poco más los elementos de la Policía Federal, cuando eso no dependía de la propia corporación, dependía de quienes tomaban las decisiones en ese momento. Entonces, si seguimos tomando decisiones en materia de seguridad a partir de prejuicios, lo que va a suceder es lo que estamos viendo, que se está recrudeciendo la violencia en todo el país, masacres en Tamaulipas, en Zacatecas, en Guanajuato, en Chiapas, y una disputa política por el tema de la seguridad que a nadie nos conviene porque estamos enfrentando niveles de violencia muy altos. Finalmente, Genaro, la cabeza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, primero estuvo con Alfonso Durazo, quien se fue a competir por la gubernatura de Sonora, que finalmente consiguió, y ahora está Rosa Isela Rodríguez. Al parecer, ninguno de los dos tenía experiencia en el tema de policíaco, de estrategia, de seguridad. Eso tiene que ver, permea hacia abajo, que no haya desde la cabeza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alguien con experiencia en el combate a la inseguridad y a la violencia. Sí, por supuesto, Mario. El desarrollo policial es un tema muy importante que, por supuesto, Causa en Común siempre ha puesto en el foco de la opinión pública, porque consideramos que a partir de policías fuertes, tanto a nivel federal, por supuesto, estatal y municipal, se puede iniciar a contrarrestar los niveles de inseguridad y de criminalidad y de injusticia que hay en el país. Consideramos que es importante que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana haya perfiles ad hoc
y que además, Mario, realicen las funciones para las cuales están destinadas estas instituciones. Por ejemplo, vemos actualmente que la Secretaría de Seguridad está atendiendo temas de vacunación. Por ahí ayer escuchamos una declaración en donde las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Nacional van a estar coordinando un tema de vacunación a comunidades indígenas, que por supuesto consideramos que es muy importante, pero yo creo que estos temas no deberían no deberían de olvidar la relevancia que tiene la seguridad pública y de que las tareas que tienen encomendadas tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas no distraigan de la parte fundamental que es la seguridad de las y los ciudadanos. Bueno, pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, por haber tomado la entrevista. Buenos días. Muchas gracias, Mario, a ti y a toda tu audiencia. Hasta luego. Vamos a otros temas. Una de las principales promesas del actual gobierno es el combate a la corrupción y escuchábamos ahora al secretario de Marina.